Pero quiero compartir con ustedes este mensaje. Lo prediqué ayer en la Universidad de Campbell con muchos estudiantes que se estaban registrando, que se habían registrado ya para estudiar. Muchos de ellos quieren ser profesores, otros quieren ser pastores, otros quieren ser evangelistas o misioneros, diferentes trabajos en la vida. Otros ya están trabajando y quieren sencillamente llenar su corazón, su mente de conocimiento. Y estaba la facultad allí, los profesores, y estaban los deans of admission, que son la gente mayor que acepta a los estudiantes en la universidad. Y se me fue dado el honor de entregar este mensaje. La audiencia es diferente. La audiencia de la universidad eran estudiantes. La audiencia presente en este momento son hermanos de una iglesia que también necesitan alimentarse de la palabra de Dios. Pero el mensaje es el mismo, el propósito es el mismo y el cometido es el mismo. Todos tenemos una labor que hacer y todos tenemos que entender el momento en donde estamos ahora. Y no me refiero al recinto, sino que me refiero a los tiempos en que estamos viviendo. Tiempos, dice la palabra, tenebrosos, de temor, de miedo. Tiempos que uno no sabe lo que va a suceder. No sabe quién va a ser presidente y no sabe si el presidente que vamos a tener va a levantar la nación o la va a hundir. No sabemos de cómo va esta nación según las últimas noticias. Si le va a caer una bomba atómica, como se está pensando, de 3 países por lo menos que quieren atacar a los Estados Unidos para destruirlo. Y uno de ellos está trabajando enormemente para poder enriquecer el uranio, para poder tener esa famosa bomba y lanzarla, la cual la palabra de Dios dice en el segundo sello de Apocalipsis, o el primer sello, cuando se abrió, salió un caballo blanco, dice que tenía una espada muy grande. Y todos los teólogos se han preguntado, ¿qué será esa espada? Pues ahora entendemos cuál es la espada muy grande que se le va a dar. Es una bomba nuclear, que no se le ha dado todavía, y que están a toda costa con todo tipo de científicos tratando de lograrlo para primero destruir al Satanás pequeño, que le llaman de ellos, y al Satanás grande. Según ellos, Satanás pequeño es Israel, y Satanás grande es América. Y mientras reconocemos el momento profético en el cual vivimos, ¿cuál es nuestra labor como cristianos? ¿Cuál es nuestra tarea como los últimos sobrevivientes, si se pudiera decir esto? ¿Qué debemos hacer? ¿Gritar y esconder nuestra cabeza como el avestruz en medio de la tempestad? ¿O ponerle frente y pecho a las vicisitudes y seguir trabajando según el ministerio y la labor que el Señor nos ha encomendado? Por eso el título: vivimos en una sociedad multicultural, globalista y pluralista. Y para poder entender un poco mejor qué es una sociedad multicultural, lo puse de esta forma. Primeramente, nos relacionamos con gente de diferentes naciones y de diferentes trasfondos culturales. Usamos ropas, perfumes y todo tipo de artefactos de otros países, no necesariamente del país donde nosotros nacimos. Manejamos carros, algunos de nosotros japoneses, otros carros americanos, o carros franceses, o carros alemanes. Y comemos arroz chino, pizza italiana, fritanga nicaragüense, pupusas salvadoreñas, tacos mexicanos, cheeseburgers americanos y muy pocos empanadas chilenas. Pero el asunto es que esto es una sociedad multicultural. Dentro de este recinto tenemos como 12 naciones, aquí solamente. De las, ¿cuántas naciones que hay en el mundo? Cerca de 2.000. ¿Qué es una sociedad globalista? Y esto mejor lo podemos entender cuando lidiamos con otros países,
cuando compramos allá en otros países, cuando utilizamos el Internet y compramos en otro lugar del mundo a través del Internet, de la computadora, donde tomamos un teléfono y podemos conversar con alguien que está al otro lado del globo terráqueo, donde podemos mirar la televisión e instantáneamente ver lo que está sucediendo solamente con unos 3 segundos de diferencia de lo que está ocurriendo en otra parte del planeta Tierra. Eso es el globalismo. Pero el globalismo se puede interpretar y se puede demostrar de la siguiente manera. Alguien puso en una oportunidad: Diana, una princesa alemana, o en este caso británica era ella, una princesa británica, con un novio egipcio que usaba un celular sueco, que choca en un túnel francés, en un carro alemán, con un motor holandés, que era manejado por un chofer belga, que había tomado whisky escocés. Le seguía un paparazzi italiano en una motocicleta japonesa que estaba tomando fotos en una cámara taiwanesa para una revista española. Diana fue intervenida por un médico ruso y un asistente filipino que usaron medicinas brasileñas. Esto es un ejemplo de la globalización. Esto es un ejemplo de todo lo que vivimos nosotros ahora. Y usted dirá: ¿qué tipo de predicación es esta? ¿Qué tipo de sermón? No he escuchado nada de la palabra de Dios. Pues ahora les diré algo. Vivimos en un mundo multicultural. Lidiamos con personas con diferentes acentos, con diferentes formas de crecimiento, perspectivas diferentes por causa de dónde nacieron no solamente el país, sino que sus familias. Vivimos con personas que les gusta vestirse diferentemente a los demás. Otros los encontramos recatados, a otros los encontramos demasiado livianos. El asunto es que vivimos en un mundo multicultural, pero con una sola palabra, con un solo mensaje de parte de Dios. ¿Cómo vamos nosotros a poder asimilar esta conglomeración de particularidades de la cual nosotros somos parte de ella? Vivimos en una sociedad que no solamente es multicultural, pero también es globalista, como lo acabo de decir, pero también es pluralista. Y la palabra pluralismo implica el tipo de religiones que hay en el mundo. ¿Sabía usted que en el mundo hay cantidad enorme de religiones? Religiones que ni siquiera hemos escuchado. Budismo, hipnotismo, ruselismo, taoísmo, catolicismo, islamismo, hinduismo, shintoísmo, rosicrucianismo, bahanismo, cristianismo, masonismo y cantidad de otras más. Y entre ellas, cristianismo. Hace poco tiempo atrás estaba conversando con un joven aquí que dirige los jóvenes de nuestra iglesia. Él todavía está estudiando en la universidad. Y él va a mi oficina y me dice: pastor, quiero conversar contigo porque algo me ha llamado la atención. Él no va normalmente a conversar conmigo. Unas 3 veces ha ido. Esta era la 3ª vez. Y me dice: quiero conversar, decirte algo que me llamó mucho la atención. Toma asiento, le dije. Relájate y cuéntame qué fue. Me dijo: ha comenzado a crecer en nuestra sociedad algo que todavía la gente no sabe. No está muy común en esto. Años atrás, cuando los homosexuales estaban recién surgiendo, lo primero que ellos quisieron tener fue una plataforma, que los escucharan, su forma de vida, su forma de proceder. Querían exponerlo. La gente lo rechazaba. Les llamaban que estaban dentro del closet. Cuando comenzaron a salir, ahora ya están por todos lados y ahora es normal. Totalmente normal. Incluso legal. Aún el casamiento y todo lo demás. Son personas, tienen derechos. Y entonces ahora incluso sería en contra de la ley, ir en contra de ellos. Pero comenzaron difícilmente. Les tocó una travesía complicada y tortuosa. Pero está surgiendo ahora algo que comenzó hace algún tiempo atrás y está creciendo. Se llama el hedonismo religioso.
Y es uno de los primeros nombres que ustedes están viendo en ese momento, ahí en sus pantallas, en la parte derecha superior. El hedonismo religioso, ¿qué es? Ahora se está promoviendo el placer, eso es lo que significa la palabra hedonismo, placer físico religioso. Y se está promoviendo el hecho de que en algunos círculos, algunos grupos extravagantes, ultraliberales, comience a moverse este pensamiento secular y humanístico en el cual promueve de que las iglesias tengan placer físico, sexual, hedonismo. Estamos retrocediendo en el tiempo y mirando hacia el tiempo donde estaba Pablo, donde Pablo llegó a esa ciudad, a Atenas, donde se adoraba el hedonismo, donde se le daba culto a la diosa Diana, la cual era el símbolo de la intimidad de forma grotesca. Eso estamos llegando ahora, donde en ese tiempo habían sacerdotisas que estaban ocupadas en el trabajo de satisfacer. Y hoy en día está surgiendo eso. Se ha llamado a una plataforma a que el mundo lo acepte y no lo rechace, de la misma forma que los homosexuales comenzaron y eventualmente lo lograron. Ahora el hedonismo, algo peor si se quiere. ¿En dónde estás tú? ¿Y en dónde estoy yo? ¿En dónde está el cristiano en este momento en una sociedad multicultural, globalista y pluralísticamente religiosa y ahora hedonísticamente religiosa? ¿Qué hacemos? ¿Qué estamos logrando con venir a la iglesia, cantar a Dios, dar nuestro diezmo y ofrenda, levantar las manos? ¿Qué hacemos por los perdidos? Mientras el mundo se globaliza más, mientras el mundo se interfiere más en lo que es la pureza de la palabra de Dios, y ahora la palabra de Dios se está quedando a un lado, y los dogmas y ritos y normas y todo tipo de ideologías, rudimentos y tradiciones están surgiendo. ¿Qué hacemos tú y yo? ¿Pasa esto ahora solamente? Quiero decirles que en el tiempo de Jesús pasaba. En el tiempo de Jesús se llevaban a cabo estas mismas cosas que vemos hoy. Y fue en ese momento cuando Cristo Jesús se levanta, mientras alguien le hace una pregunta, y Cristo Jesús hace una de las más reveladoras declaraciones de la historia. ¿Cuál fue? Cuando Él dijo a sus discípulos y por ende a la humanidad: yo soy el camino. Olvídate de todas las religiones del mundo. Yo soy el camino. Olvídate de toda la pluralidad que tenemos o de la multitudinaria formas y culturas que existen. Yo, singular, dijo Cristo, soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy, dijo Jesús. ¿Sabe lo que significa eso? El yo implica yo soy la fuente, yo soy el origen. El origen y la fuente es Dios. Incluso en el nombre de Dios, Jehová, Yahweh, significa originalmente en la etimología, en la raíz de la palabra, significa yo soy el que existe y punto. No es que haya existido, no es que exista ni que existirá, es que los verbos se complementan entre el pasado, el presente y el futuro. Él existe y punto, y Él es nuestro Dios, y nosotros le seguimos y le adoramos. Jesús dijo: de cierto te digo, antes que Abraham fuese, yo soy, les dijo Él a Jesús, a los que estaban escuchándoles. El primer libro de la Biblia, Génesis, habla de que Cristo Jesús se iba a levantar y que de la simiente de la mujer iba a levantarse el Cristo. El último libro de la Biblia, Apocalipsis, en el primer capítulo precisamente dice: yo soy el alfa y la omega,
el principio y el fin, el que es y que era y que ha de venir. Escuchen bien, dijo Cristo, el Todopoderoso. ¿Confiamos en Él o no? Y cuando termina el libro de Apocalipsis, en el último capítulo, Él dice, yo soy, lo vuelvo a repetir, el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último, entiéndanlo. Es como que Cristo Jesús trata de hacernos entender una realidad imposible de que penetre en la mente humana. Porque tiene que penetrar primero en el corazón para poder entenderlo. Cuando Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, fue por una pregunta que le hicieron uno de sus discípulos. Y Cristo Jesús en ese momento toma una toalla y se pone a lavar los pies de los discípulos. Y después de lavarle los pies, se junta a la mesa y comen lo que nosotros le llamamos la Santa Cena. Mientras comían la Santa Cena, Él les da un nuevo mandamiento. Ámense. Ámense. Ámense los unos a los otros. No se coman vivos. Pablo dice, no sean como los perros mordiéndose, dice Pablo. Quizás de la misma forma debiéramos decirlo nosotros. Las últimas palabras de un anciano moribundo hace algunos días atrás. Sí, algunos días atrás. Mi suegro, en cama, prácticamente sin poder hablar. Para poder hablar, él pide casi inaudiblemente que le den un poco de agua porque ya está muriendo. Los doctores le han dicho algunos días y pensamos que va a ser precisamente en esta semana. Me recuerdo aquella vez cuando mi hijo Lucas estaba por nacer. Mi esposa me dijo, esta es la fecha del nacimiento. Y yo estaba desesperado. Iba a trabajar pensando en que mi hijo va a nacer en cualquier momento. Pasaba un día, 2 días, 3 días. Y estaba con esa inquietud de que pudiera venir a nacer en cualquier momento. Hasta el día en que mi esposa me llama emergentemente y me dice, ya tengo que ir al hospital. Y el niño nació unas pocas horas. Esa misma inquietud la he sentido últimamente. Cuando mi hijo nació y dio el primer suspiro de vida, uno recibió vida y otro la entrega. En ese momento, aquel anciano Andrés, mirando a un hermano que estaba visitándonos, que él está presente hoy acá, él le dice, sé fiel a Dios. Sé fiel a Dios. Apenas le escuchábamos. ¿Cómo es posible que un anciano moribundo, que todo su cuerpo y sus huesos tienen cáncer y se lo están comiendo hasta el último suspiro, siga pregonando el Evangelio? ¿De dónde salen esas fuerzas? ¿De dónde él puede decir, sé fiel a Dios? ¿Qué significa entonces el Evangelio para ese hombre? Su vida entera. Significa de que nunca encontró nada más maravilloso que haber conocido a Jesús, aquel que dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Él que está yendo al Padre en estos días puede confirmar las palabras de Jesús. Yo soy la única esperanza. Y por eso Cristo Jesús les dice a los discípulos, no se turbe vuestro corazón. Multiculturalismo, globalismo, pluralismo, no se turbe vuestro corazón. Ustedes saben a dónde voy yo y ustedes saben el camino. Pero ¿sabe qué problema hay? En todos los recintos donde hay gente, hay los que dudan, los que tienen poca fe. Aunque la mayoría puede que tenga fe en Dios, siempre va a saltar uno que diga, yo no creo a no ser que. Y ahí precisamente surgió Tomás. Y Tomás le dice a Cristo, no sabemos a dónde vas, ni tampoco sabemos el camino, Señor.
Y esto es lo que Cristo no le dijo a Tomás. Cristo no le dijo, encuentra tu propio camino. Cristo no le dijo, las religiones te guiarán. Cristo no le dijo, consulta a los astros. Cristo no le dijo que te lean la mano. Ponle la mano para que te lean las líneas de la mano. Cristo no dijo, lee el horóscopo. Cristo dijo, yo soy el camino. Esas fueron sus simples palabras, que hablan volúmenes, que hacen temblar la tierra, porque la tierra se va a enfrentar a un juez que les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, cerraste tus oídos y tu corazón al mensaje de yo soy el camino y la verdad y la vida. Claro, tenemos hoy en día algo que yo busqué para ver dónde estaba y hasta que lo encontré. Se llama el Manifiesto del Pluralismo Religioso. El Manifiesto del Pluralismo Religioso. Y dice de la siguiente forma: respetar las creencias y las prácticas de otras culturas. Yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Cristo Jesús respetó las creencias y las prácticas de otras culturas? No escuchamos decir, apartados de mí, hacedores de maldad. No lo escuchamos decir, sepulcros blanqueados, víboras venenosas, hijos de vuestro padre Satanás, el diablo. Cristo Jesús no respetó las creencias absurdas de todo tipo de pluralismo religioso. Cristo Jesús enseñó la única forma de poder llegar al reino de los cielos, diciendo, yo soy el camino. Dice el manifiesto para fomentar la buena relación en una armonía social donde toda creencia, valores y estilo de vida de todo individuo es válido y deben ser iguales en aceptación y respeto. Eso es lo que quiere la gente. No lo ofenda. Respetamos todas las religiones, todas las creencias, para que nos llevemos bien. No, hermanos, si vamos a respetar y a llevarnos bien aquí, usted va a tener que respetarlo y llevarlos bien. En el infierno se van a llevar bien. Ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Mejor hoy día que te digan cuadrado, que te digan loco, que te digan fanático por Jesús. Pero tú dices, gloria a Dios, mi nombre está inscrito en gloria. Esa es la esperanza de todo creyente. Porque la palabra que dijo Cristo, yo soy el que soy, responde a 3 enigmas fundamentales de la vida. Y esos 3 enigmas son, ¿quiénes somos? ¿Usted sabe cuántos libros no se han escrito para responder quiénes somos? La segunda pregunta es, ¿por qué existimos? Y los filósofos se rompen la cabeza para poder entender cuál es la razón de nuestra existencia. Y la tercera pregunta es, ¿para dónde vamos? Cuando Cristo responde, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la verdad, Él está respondiendo a estos 3 enigmas. ¿Quiénes somos? La palabra de Dios dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Cuando preguntamos por qué existimos, la palabra dice, para la gloria mía los he creado. Existimos para darle gloria a Dios. Él nos formó y Él nos hizo. Y cuando preguntamos para dónde vamos, la palabra de Dios dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Se responden los 3 grandes y fundamentales enigmas de la vida a través de la respuesta de Jesús. El camino santo. Este camino santo, yo soy el camino, dijo Jesús, ha querido ser despedazado. Y el primero que lo intentó fue Saulo de Tarso. Y dice la palabra de Dios, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres. Saulo, no conociendo a Dios, quería destruir a los cristianos y los perseguía y los mataba. Y por eso que enfrente mataron
enfrente de él mataron a Esteban con pedradas. Satanás también ha querido hacer callar este evangelio, este camino. Y Satanás ha querido callar este camino quemando los cristianos en las hogueras. Prendían a los cristianos y los ponían en los caminos, prendidos para que alumbraran el camino de los Césares. ¿Usted sabe lo que es eso? Aquella persona que decía, sí, yo creo en Jesús, la tomaban, la amarraban, la ponían en un poste, le echaban algún tipo de líquido que era precisamente alquitrán y le prendían fuego. Y era lumbrera para que pasaran los reyes malvados de ese entonces. Satanás ha querido callar el camino con los circos romanos. Ponían a los cristianos en los circos donde los leones hambrientos no les daban de comer, y cuando las abrían las rejas a los leones despedazaban a los humanos que decían, Señor, recibe nuestro espíritu. Satanás ha querido hacer callar la palabra de Dios. Incluso quieren predicadores que hablen tranquilamente, que hablen calladamente, que no alboroten a la gente. Pero la palabra del Señor lo dice claramente. Yo no vine a traer paz, dijo Jesús. Yo no vine a traer paz, dijo Cristo. Yo vine a traer guerra. El vecino contra la vecina, incluso la nuera contra el yerno y familiares contra familiares. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando los familiares creen en Jesús y aceptan a Cristo, los demás los apartan y los echan a un lado. Satanás ha querido callar este camino santo, comido por animales, crucificados, decapitados. Pero sabe, al pasar el tiempo, ya no se están mandando los cristianos a la hoguera, ni se mandan los cristianos a los circos romanos comidos por leones. Que yo sepa, no se están crucificando a nadie. Los decapitados, algunos están siendo allá por causa de ISIS, pero aquí está usted sentado tranquilamente. Pero Satanás no pudo callar el mensaje de la palabra de Dios. Sin embargo, ahora lo está logrando. ¿Y sabe cómo lo ha logrado? Lo ha logrado con la tibieza. No mandando a nadie a los circos. Lo ha logrado con la tibieza del cristiano. Lo ha logrado con la apostasía del cristiano. Lo ha logrado con la liviandad que existe hoy en todas las religiones. No, en el cristianismo. Eso se llama precisamente la tolerancia que vivimos, la liviandad, la mediocridad. Y la palabra nos alerta y nos dice que en los últimos tiempos va a haber apostasía. Hermanos, el tiempo se está avanzando y quiero solamente decirles que no importa que vivamos en una sociedad multicultural, no importa que vivamos en una sociedad globalista, ni pluralista tampoco. Lo importante de todo esto, hermanos, es que el mundo debe ser globalizado con la palabra de Dios. El mundo debe aprender que hay un Salvador para sus almas. Y la palabra del Señor dice, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y el que fuere bautizado, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Vamos a globalizar el mundo. Vamos a empezar por nuestros familiares. Vamos a empezar por nuestros vecinos. Vamos a darle un tratado a aquella persona que está esperando el bus o a aquella persona que está esperando en la línea del supermercado. Vamos a globalizar el mundo con la palabra de Dios. No importa si niegan en ese momento el mensaje. Usted ha cumplido. Quiero decirles, hermanos, que el tiempo está demasiado cercano. El tiempo está tan cerca y las puertas se están por abrir. ¿Estás listo tú para encontrarte con tu Hacedor? Porque el mundo está dormido. El mundo dice, el pecador es un individuo con una condición psicopatológica, o sea, está enfermo. Pero Dios dice, el pecador es totalmente responsable de sus propias acciones y decisiones que toma. El mundo dice,
Él no es un pecador como tal, sino que comete errores, pero Dios dice, es pecador, pues voluntariamente se rebela contra Dios. El mundo dice, es una víctima de los antisociales y las circunstancias. Dios dice, es un victimario en contra de su propia alma y la de los demás. El mundo dice, el sentimiento de culpa es una impresión inculcada por otros. Pero la palabra de Dios dice, no, el sentimiento de culpa le guiará a pedir perdón. El mundo dice, necesita un progreso de mejoramiento moral y ético. Y Dios dice, necesita compungirse, quebrantarse y arrepentirse. El mundo dice, la sociedad decae por culpa de los sistemas políticos o deficientes o porque el presidente no es bueno. Pero la palabra de Dios dice, la sociedad decae por culpa de los individuos que rechazan a Dios. Y la gente dice, necesitamos más psicólogos y más doctores. Pero Dios dice, necesitamos más teólogos y más pastores. Necesitamos más hombres que dediquen su tiempo no a mirar el fútbol, no al partido, no en los afanes. Necesitamos hombres y mujeres que se aprendan de memoria eso y que sepa personalmente de dónde provino el yo soy la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí.